Mumbai vibraba con su intensidad habitual aquella tarde de septiembre de 2023. La metrópolis de millones de habitantes renacía tras las lluvias monzónicas, mientras la humedad se extendía como un velo invisible sobre las interminables calles. En uno de los modernos complejos de rascacielos de Andheri West, Priya Sharma, de 31 años, se preparaba para una noche que cambiaría su vida para siempre. Se paró frente al espejo de su nuevo apartamento en el 5º piso y observó su reflejo con una mezcla de esperanza y agotamiento. Las últimas semanas habían sido turbulentas. La mudanza a esta nueva vivienda había agotado sus ahorros, pero estaba orgullosa de ello. Era su espacio, conquistado con trabajo duro y determinación. Priya trabajaba como agente inmobiliaria en una de las agencias en expansión de la ciudad. El trabajo era agotador, la competencia despiadada, pero le encantaba la independencia que le proporcionaba esta profesión. Además, ocasionalmente hacía de modelo para pequeñas campañas y anuncios publicitarios. Su rostro era de una belleza clásica, con grandes ojos oscuros, pómulos altos y una sonrisa que cautivaba inmediatamente a la gente. En una ciudad como Bombay, donde millones de personas luchaban por ser reconocidas, Priya era una de las que destacaban. Pero detrás de esa fachada radiante se escondía una mujer cansada de las interminables horas de trabajo, cansada de la soledad que la rodeaba a pesar de las multitudes. Esa noche tenía una cita con alguien. Una amiga común, Kavita, le había pedido que se uniera a un pequeño grupo. Kavita era una antigua compañera de estudios que conocía a Priya desde hacía años y en la que confiaba. El grupo se reuniría en un bar de Bandra, uno de los barrios más de moda de la ciudad. Kavita le había asegurado que sería algo relajado. Solo unos amigos, buena música, quizá unas copas. Priya había dudado al principio. Se sentía agotada y la idea de conocer gente nueva le resultaba agotadora. Pero Kavita había insistido. «Hay alguien a quien deberías conocer», le había dicho. «Alguien interesante». El bar estaba situado en una concurrida calle lateral de Bandra, escondido detrás de una fachada discreta que solo conocían los iniciados. En el interior, la luz era tenue y la música lo suficientemente alta como para ahogar las conversaciones, pero lo suficientemente baja como para no resultar molesta. Priya entró en la sala y buscó a Kavita. La descubrió en una mesa en la esquina, rodeada de otras 3 personas. Kavita la saludó con entusiasmo y Priya se abrió paso entre la multitud. Allí estaba él, Arjun Malhotra. 43 años, con un rostro que no era ni especialmente llamativo ni poco atractivo. Tenía un cabello oscuro y espeso, ligeramente canoso, y llevaba una camisa cara que le quedaba bien a su complexión robusta. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros, y cuando Priya se sentó, se fijaron inmediatamente en ella. Era una mirada que la atravesaba como si quisiera captar cada una de sus capas. Arjun sonrió, se levantó y le tendió la mano. Su voz era profunda y tranquila cuando se presentó. Era de Delhi, dijo, y estaba visitando a su hermano, que vivía en Bombay, por negocios y por placer, añadió con una sonrisa que Priya no supo interpretar del todo. El grupo comenzó a charlar. Kavita contó anécdotas de su época de estudiantes. El hermano de Arjun, un hombre delgado llamado Bikram, bromeó sobre las diferencias entre Delhi y Bombay, y el ambiente era distendido. Pero Priya sentía que la atención de Arjun se centraba constantemente en ella. Hacía preguntas, escuchaba, reía en los momentos adecuados. Parecía encantador, seguro de sí mismo, y era agradable ser el centro de su atención. Después de unas cuantas copas, el ambiente se relajó aún más. Alguien sugirió tomar un poco de cocaína, y aunque Priya solía ser cautelosa, esa noche se sentía aventurera.
La droga intensificó la sensación de conexión y pronto sintió como si conociera a Arjun desde hacía años. Hablaron de todo. Arjun le contó sobre su vida en Delhi, sobre sus negocios, que no definió con detalle, pero que parecían exitosos. Habló de viajes, de planes, de sueños. Priya le contó sobre su trabajo, sobre su nuevo apartamento, sobre el agotamiento que a veces la invadía. Arjun la escuchaba, realmente la escuchaba, y eso era algo que Priya no había experimentado en mucho tiempo. Cuando la velada llegaba a su fin, Arjun se ofreció a llevarla a casa. Priya dudó solo un momento antes de aceptar. El trayecto por las calles nocturnas de Bombay fue tranquilo. Arjun conducía el coche de su hermano, un SUV plateado, y la ciudad pasaba ante ellos en luces borrosas. Se detuvo frente a la puerta de su casa y la miró. «Me gustaría volver a verte», dijo. Priya sonrió. «Yo también», respondió. Esa noche se durmió con una sensación de ilusión que no había sentido en mucho tiempo. No sabía que ese era el comienzo de una espiral que la llevaría a una oscuridad de la que no habría escapatoria. A la mañana siguiente, Priya se despertó con un mensaje de texto. Era de Arjun. «Buenos días, hermosa mujer. ¿Has dormido bien? No puedo dejar de pensar en anoche». Priya sonrió y respondió. Así comenzó un aluvión de mensajes que no cesó en todo el día. Arjun parecía insaciable en su necesidad de comunicarse con ella. Le envió fotos de lugares de Bombay que visitaba, le preguntó su opinión sobre todo tipo de cosas, compartió pensamientos y sentimientos con una franqueza que sorprendió a Priya. Era una sensación intensa, casi abrumadora, pero también emocionante. La noche del segundo día se volvieron a encontrar. Esta vez solo ellos dos. Arjun la recogió y fueron a un restaurante en Colaba, con vistas al mar Arábigo. La comida era exquisita, el ambiente romántico y Arjun era el caballero perfecto. Pidió por ella, eligió el vino, contó historias que la hicieron reír, pero había momentos en los que su mirada cambiaba. Cuando ella hablaba de su trabajo, de sus compañeros de trabajo o de sus clientes masculinos, veía algo brillar en sus ojos, algo que no podía nombrar, pero que le provocaba una sensación de incomodidad. Después de cenar, no se fueron directamente a casa. Arjun sugirió ir a su casa, solo para tomar una copa, dijo. Priya aceptó. En su apartamento, Arjun parecía relajado, como si ya formara parte de él. Se dejó caer en el sofá, cogió una cerveza de la nevera sin preguntar y empezó a hojear sus cosas. Priya lo observaba sin saber muy bien si debía decir algo. Era su espacio, pero él ya parecía apropiarse de él. Ignoró la incómoda sensación y se sentó a su lado. La noche transcurrió de forma íntima. No solo compartieron intimidad física, sino también pensamientos, miedos y esperanzas. Arjun habló de su soledad, de lo difícil que era encontrar a alguien que realmente lo entendiera. Priya se sintió halagada de que se abriera tanto a ella. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Arjun seguía a su lado y ella contempló su rostro dormido. Parecía tranquilo, casi vulnerable. Se levantó en silencio y preparó té. Cuando volvió, él estaba despierto y le sonrió. «Es bonito», dijo, «despertarme contigo». Priya le devolvió la sonrisa, pero una parte de ella se preguntaba si todo esto no iba demasiado rápido. Al tercer día, Arjun prácticamente se había mudado con ella. Había recogido algunas cosas de su hermano y las había dejado en su apartamento. Priya no se lo había pedido, pero simplemente había sucedido. Él estaba allí, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pasaban juntos casi cada minuto. Arjun la acompañaba a sus citas, la esperaba fuera y la recogía.
Cocinaba para ella, aunque la comida era bastante sencilla, y se ocupaba de pequeñas cosas. Parecía una relación que llevaba meses, no días. Pero también hubo cambios en el comportamiento de Arjun. Empezó a ponerse posesivo. Cuando Priya miraba su móvil, él le preguntaba inmediatamente quién le había escrito. Cuando ella tenía que hacer una llamada, él escuchaba. Una vez, mientras hablaba con un compañero de trabajo, vio cómo se le tensaba la mandíbula. Después de la llamada le preguntó casualmente quién era. «Solo un compañero», respondió Priya. Arjun asintió, pero luego dijo: «Ahora estás conmigo. Deberías tener cuidado con cómo hablas con otros hombres». Priya se rió, pero una parte de ella se sintió incómoda. El cuarto día, Arjun la invitó a una barbacoa familiar en casa de su hermano. Vikram vivía en una casa espaciosa en Powai, uno de los barrios más prósperos de Bombay. La familia era numerosa y ruidosa, típico en la India. Estaba allí el padre de Arjun, un hombre mayor de mirada severa que observaba a Priya como si la estuviera evaluando. La esposa de Vikram era cordial, cocinaba platos tradicionales y se aseguraba de que Priya se sintiera bienvenida. Pero lo más notable fue cómo la presentó Arjun. «Esta es Priya», dijo, con el brazo firmemente alrededor de su cintura. «Mi esposa». Priya se quedó paralizada. No estaban casados. Se conocían desde hacía 4 días. Pero a nadie pareció extrañarle. La familia asintió, sonrió y la conversación continuó. Más tarde, cuando se quedó a solas con Arjun en un rincón del jardín, ella lo confrontó. «¿Por qué has dicho eso?», le preguntó. Arjun la miró y su mirada era tan intensa que ella dio un paso atrás. «Porque eres tú», respondió él. «Eres mi esposa, quizás aún no oficialmente, pero en mi corazón ya lo eres». «¿No es bonito?». Priya no sabía qué decir. Una parte de ella lo encontraba romántico, otra parte alarmante. Decidió interpretarlo como exuberancia, como la pasión de un hombre que se había enamorado perdidamente. Pero en los días siguientes la situación se complicó. Arjun no pagaba nada. Cuando salían a comer, lo que ocurría en raras ocasiones, Priya pagaba la cuenta. Cuando necesitaban comida, ella hacía la compra. Incluso la cocaína que consumían ocasionalmente la pagaba ella. Arjun parecía no tener dinero o se negaba a gastarlo. Priya empezó a preocuparse. Trabajaba duro para ganarse la vida y aunque no era pobre, su dinero no alcanzaba para 2 personas. Habló con Kavita al respecto. Kavita estaba preocupada. «Priya, eso no suena bien», le dijo. «Si no tiene dinero, ¿por qué está aquí? ¿Qué quiere de ti?». Priya lo defendió. «Está entre 2 trabajos», dijo. «Encontrará algo pronto». Kavita la miró con escepticismo, pero no dijo nada más. Al 6.º día, la situación alcanzó un nuevo punto álgido. Priya acababa de amueblar su nuevo apartamento y se dio cuenta de que necesitaba urgentemente ollas y sartenes. Su antigua cocina estaba escasamente equipada y había dejado muchas cosas atrás. Buscó en tiendas online y encontró un juego que le gustó. No costaba mucho, unas 3.000 rupias, lo que equivalía a unos 35 euros. Le mostró los enlaces a Arjun. «¿Podrías comprármelo?», le preguntó. Arjun miró la pantalla y frunció el ceño. «¿Para qué lo necesitas?», preguntó. «Para cocinar», respondió Priya. Arjun se encogió de hombros. «No tengo dinero para eso», dijo con indiferencia. Priya se quedó estupefacta. Ella había pagado todo en los últimos días: la comida, las bebidas, las drogas, los taxis. ¿Y ahora él ni siquiera podía comprar unas ollas? Intentó mantener la calma. «Arjun, yo he pagado todo. ¿No puedes al menos encargarte de esto?». El rostro de Arjun se ensombreció. «Te he dicho que no tengo dinero», repitió, y su voz sonó más aguda.
Si quieres algo, cómpratelo tú misma. Priya se quedó callada. Se sentía herida, utilizada. Se retiró a su dormitorio y le escribió a Kavita. Kavita respondió inmediatamente. Por favor, Priya, ten cuidado. Ese hombre no es lo que dice ser. Al séptimo día, la tensión entre ellos era palpable. Priya había dormido mal y se sentía incómoda en su propio apartamento. Arjun estaba de mal humor y reaccionaba con irritación a todo lo que ella decía. Ella decidió irse a trabajar para escapar de aquello, pero Arjun insistió en acompañarla. «Eres mi mujer», le dijo. «Debo estar contigo». Priya no se opuso. Se sentía atrapada. Esa noche regresaron al apartamento. Priya estaba agotada y solo quería dormir. Pero Arjun tenía otros planes. Empezó a hablar de las ollas. «Me has dejado en ridículo delante de tu amiga», dijo. «Le has dicho que no tengo dinero». Priya lo negó, pero Arjun no le creyó. La discusión se intensificó. Su voz se volvió más fuerte. Su rostro se enrojeció de ira. Priya intentó calmarlo, pero no sirvió de nada. De repente, él la agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Priya gritó, y en ese momento algo cambió en sus ojos. Fue como si se le cayera una máscara y apareciera algo oscuro e incontrolable. Lo que sucedió a continuación, nadie lo habría creído posible. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla de la que Priya no iba a despertar. El apartamento que Priya había considerado su refugio seguro se convirtió esa noche en una prisión. Arjun no aflojó el agarre de su brazo. Sus ojos, que la habían fascinado tanto la primera noche, ahora estaban fríos y vacíos. «Me perteneces», le susurró, y su voz sonaba extraña. Priya intentó zafarse, pero él era más fuerte. El pánico la invadió como una ola que amenazaba con ahogarla. Lo que al principio parecía una fuerte discusión, rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Arjun comenzó a lanzarle reproches. La acusó de coquetear con otros hombres, de no mostrarle suficiente respeto, de ridiculizarlo delante de su amiga. Cada palabra era como un golpe, y Priya sintió que sus mecanismos de defensa se derrumbaban. Intentó explicar, apaciguar, pero nada ayudó. Arjun había entrado en un estado del que parecía no haber vuelta atrás. Entonces ocurrió algo que Priya nunca habría creído posible. Arjun la golpeó. No fue un empujón accidental, ni un momento de pérdida de control en un arrebato. Fue calculado, brutal, y solo fue el principio. El golpe le dio en la mejilla y el dolor le estalló en la cabeza. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la pared, mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Arjun, por favor», suplicó, pero sus palabras solo parecieron enfurecerlo aún más. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla interminable. Arjun siguió golpeándola de forma sistemática y metódica. Usó los puños, luego los pies y finalmente cogió un cable eléctrico que estaba junto al televisor. Con ese cable comenzó a golpearla, dejando marcas ardientes en su piel. Priya gritaba, lloraba, suplicaba clemencia, pero Arjun parecía no oír nada. Había caído en un frenesí que iba más allá de toda razón. En algún momento, Priya perdió el conocimiento. Cuando volvió a despertar, todo estaba oscuro. Notó que estaba atada, con las manos y los pies atados a la espalda. Le habían metido algo en la boca, un trozo de tela que amenazaba con asfixiarla. Intentó respirar, pero cada respiración era una tortura. Le dolía todo el cuerpo y notaba la sensación cálida y pegajosa de la sangre en la piel. Arjun estaba en algún lugar del apartamento. Podía oír sus pasos, el ruido de los platos, el abrir y cerrar de los armarios. ¿Qué estaba haciendo? El miedo la paralizaba, pero se obligó a pensar con claridad. Tenía que escapar. Tenía que pedir ayuda. ¿Pero cómo? Su voz estaba bloqueada, sus movimientos restringidos. Estaba completamente indefensa. Entonces oyó cómo se abría la puerta de la nevera.
El ruido le heló la sangre. ¿Qué estaba tramando? Los pasos se acercaban y de repente Arjun se plantó frente a ella. Su rostro era inexpresivo, casi aburrido. Se agachó y empezó a moverla, arrastrando su cuerpo por el suelo. Priya se resistió con todas las fuerzas que le quedaban, pero fue inútil. Arjun estaba decidido y nada lo detendría. La arrastró hasta la cocina. El frío suelo de baldosas bajo ella parecía hielo. Luego la levantó y Priya se dio cuenta con horror de lo que iba a hacer. La nevera estaba abierta y los alimentos que había dentro estaban ahora esparcidos por la encimera. Arjun había hecho espacio para ella. No, Priya intentó gritar, pero solo un gemido ahogado salió a través de la mordaza. Arjun la empujó dentro de la nevera, doblando su cuerpo para que cupiera. El frío la envolvió de inmediato, penetrando en sus huesos. Apenas podía respirar, el espacio era estrecho y sofocante. La puerta se cerró con un clic definitivo y la oscuridad la envolvió por completo. Priya no sabía cuánto tiempo había pasado. Segundos, minutos, horas. Todo se difuminaba. Sentía cómo su cuerpo se debilitaba, cómo el frío la devoraba lentamente. Pensó en su familia, en su madre, a la que nunca volvería a ver, en Kavita, que había intentado advertirle, en el bebé que crecía dentro de ella, una vida que nunca tendría una oportunidad. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre. Y entonces, lentamente, la oscuridad la soltó, y la arrastró a otra oscuridad definitiva. Arjun Malhotra estaba de pie en la cocina, mirando la nevera cerrada con la misma indiferencia con la que se tacha un artículo completado en una lista de la compra. Sus manos no temblaban, su respiración era tranquila. Lo que había sucedido en las últimas horas no parecía afectarle. Había actuado de forma metódica, casi rutinaria, como si ya hubiera hecho algo así antes. El apartamento era un campo de batalla, salpicaduras de sangre en las paredes, muebles volcados, vajilla rota. Arjun comenzó a limpiar sistemáticamente. Limpió las paredes, volvió a colocar los muebles, recogió los fragmentos. Trabajó rápido, con eficiencia, sin prisas, pero también sin vacilar. Cada movimiento estaba calculado. Sabía exactamente lo que hacía. Cuando el apartamento estuvo más o menos en orden, cogió el bolso de Priya. Encontró su llavero, su cartera, sus documentos de identidad. Se lo llevó todo. Luego registró sus armarios, recogió ropa y objetos personales y los metió en bolsas de basura negras. Trabajó metódicamente, habitación por habitación, hasta que reunió todo lo importante. Hacia medianoche, Arjun salió del apartamento. Llevaba en la mano varias bolsas de plástico de un supermercado cercano. Las cámaras de seguridad del edificio lo grabaron todo. Mostraron cómo tomó el ascensor, cómo atravesó el vestíbulo y cómo salió del edificio. Su rostro estaba tranquilo, casi relajado. Nadie sospecharía lo que se escondía detrás de esa fachada. Se dirigió a su coche, el SUV plateado de su hermano, que estaba aparcado en el garaje subterráneo. Abrió el maletero y guardó las bolsas en él. Luego se puso en marcha, atravesando las calles nocturnas de Bombay. La ciudad nunca dormía realmente, pero a esa hora las calles estaban más vacías. Condujo hasta un vertedero en las afueras, uno de los muchos vertederos ilegales que salpicaban Bombay. Allí se deshizo de las bolsas, las tiró entre las montañas de basura, donde desaparecieron entre los desechos y los residuos. De regreso, se detuvo en una gasolinera. Compró un café, fumó un cigarrillo, se comportó como alguien que había pasado una larga noche, pero que no tenía nada que ocultar. Las cámaras de seguridad de la gasolinera también grabaron eso. Arjun lo sabía. No le importaba.
A la mañana siguiente regresó al apartamento de Priya. Las cámaras mostraron cómo abrió la puerta con su llave, cómo entró y cómo salió unas horas más tarde. Esta vez llevaba una bolsa de basura negra más grande. Se dirigió al cuarto de la basura del edificio y la tiró allí. Luego salió del edificio. Arjun se dirigió a Powai, a la casa de su hermano. Vikram no estaba allí. Su mujer pareció sorprendida de verlo. «¿Dónde está Priya?», preguntó ella. Arjun se encogió de hombros. «Tenía que trabajar», respondió. «Solo quería devolver el coche». Le entregó las llaves, charló brevemente sobre cosas sin importancia y luego llamó a un taxi. Por la tarde, Arjun estaba sentado en el aeropuerto. Había reservado un vuelo a Delhi, de vuelta a su vida habitual. Parecía relajado, leía el periódico y bebía un chai. Cuando anunciaron su vuelo se levantó, se dirigió a la puerta de embarque y desapareció entre la multitud. Mumbai quedaba atrás, y con la ciudad también lo que había hecho. En los días siguientes todo transcurrió con normalidad. El teléfono de Priya permaneció en silencio. Su madre intentó localizarla varias veces, pero nadie contestó. Kavita le envió mensajes, la llamó, pero no obtuvo respuesta. Al 9º día de la desaparición de Priya, su madre empezó a preocuparse de verdad. Priya siempre había estado localizable, siempre había sido responsable. Era muy raro que no diera señales de vida durante tanto tiempo. La madre se puso en contacto con la policía y pidió que se realizara una inspección de bienestar. 2 agentes se dirigieron a la dirección de Priya, llamaron al timbre, llamaron a la puerta, gritaron su nombre. No hubo respuesta. Intentaron mirar por la cerradura, pero el apartamento estaba en silencio. Los agentes tomaron nota del incidente, prometieron volver y se marcharon. No tenían orden de registro ni indicios concretos de delito. No podían hacer nada. 2 días después, el 11º día, la madre de Priya se puso en contacto con la administración de la finca. Les explicó la situación, su preocupación, su desesperación. Al principio, la administración se mostró reacia, pero la madre se mantuvo firme. Finalmente, accedieron a llamar de nuevo a la policía y a permitirles el acceso. El 12º día, 2 policías, acompañados por el administrador de la finca, entraron en el apartamento de Priya. Abrieron la puerta y entraron. El apartamento parecía ordenado, casi demasiado ordenado. No había señales de lucha, ni rastros evidentes de sangre, pero había algo extraño. En la encimera de la cocina había alimentos en mal estado. Leche, verduras, fruta, todo llevaba días fuera de la nevera. Uno de los agentes frunció el ceño. ¿Por qué alguien sacaría eso de la nevera y lo dejaría ahí tirado? Se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Lo que vio lo dejó paralizado. Su compañero se acercó, miró dentro y palideció. Retrocedieron. Uno de ellos vomitó y el otro cogió su radio. La cámara corporal lo grabó todo, las voces de los agentes, su horror, su consternación. En la nevera yacía Priya Sharma, encogida, atada y amordazada. Su cuerpo estaba frío, sin vida. La sangre se había filtrado por debajo de la nevera y había formado un charco oscuro. Su rostro era irreconocible, desfigurado por los golpes. Le habían arrancado el pelo y su cuerpo estaba cubierto de marcas. Era una imagen que traumatizó incluso a los policías más experimentados. El apartamento fue declarado inmediatamente escena del crimen. Se colocó cinta de precaución y se llamó a los forenses. La noticia se difundió rápidamente. Una joven asesinada encontrada en su propio frigorífico. Mumbai estaba conmocionada. ¿Puedo continuar con el capítulo 4? Continúa la historia desde donde la dejaste, respetando la misma estructura narrativa anterior y manteniendo la coherencia con el tono, los personajes y los acontecimientos ya desarrollados.
Escribe el siguiente capítulo con un máximo de 5.000 caracteres. Capítulo 4. La investigación. La investigación forense comenzó ese mismo día. La doctora Meera Patel, una de las forenses más experimentadas de Bombay, se encargó de la autopsia. Lo que encontró la conmocionó incluso a ella, que había visto innumerables crímenes violentos a lo largo de su carrera. El cuerpo de Priya presentaba lesiones que indicaban horas de tortura. Una costilla rota, hematomas masivos en todo el cuerpo, abrasiones y cortes profundos. Le habían arrancado mechones de pelo y el cuero cabelludo presentaba desgarros evidentes. Sin embargo, lo más espantoso fue la causa de la muerte. El doctor Patel no pudo determinar con certeza si Priya ya estaba muerta cuando la metieron en la nevera o si aún estaba viva. Las lesiones eran tan graves que la muerte podría haber sobrevenido en cualquier momento. Sin embargo, había indicios de que su corazón podría haber seguido latiendo, aunque débilmente, cuando la metieron en ese espacio helado. La idea de que pudiera haber pasado sus últimos minutos en esa oscuridad era insoportable. La policía comenzó inmediatamente la investigación. El inspector Rajesh Kumar, un veterano de la Brigada de Homicidios, se hizo cargo del caso. Era conocido por su minuciosidad y su incansable dedicación. Cuando entró en el apartamento, supo inmediatamente que no se trataba de un caso cualquiera. La brutalidad, la sangre fría con la que se había actuado aquí, apuntaba a alguien que o bien había perdido completamente el control, o bien ya tenía experiencia en este tipo de actos. Lo primero que hizo Kumar fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. El edificio era moderno y estaba bien equipado. Las cámaras vigilaban todas las entradas, todos los ascensores y el aparcamiento subterráneo. Las grabaciones mostraban a Priya por última vez el 6 de septiembre, cuando regresó a su apartamento alrededor de las 6 de la tarde. Después de eso, nunca más se la volvió a ver con vida. Pero las cámaras también mostraban algo más. Un hombre que entraba y salía repetidamente del apartamento. Las grabaciones eran lo suficientemente claras como para reconocer su rostro. Era alto, de complexión fuerte y solía llevar ropa oscura. El 7 de septiembre, el día después de la última señal de vida de Priya, se le vio varias veces. Una vez con bolsas de plástico, más tarde con bolsas de basura negras. Su comportamiento parecía tranquilo, casi rutinario. Kumar hizo analizar y ampliar las grabaciones. El rostro del hombre se veía más claramente. Ahora había que averiguar su identidad. Los investigadores interrogaron a los vecinos. Algunos lo recordaban. Decían que había estado con Priya, un nuevo amigo al que ella había conocido recientemente. Algunos los habían visto juntos. Otros habían oído voces en el apartamento. Voces fuertes. Tal vez una discusión. Una vecina, una mujer mayor llamada Señora Desai, que vivía justo debajo de Priya, recordaba algo concreto. La noche del 7 de septiembre había oído gritos. Gritos fuertes y desesperados. Había pensado en llamar a la policía, pero al final decidió no hacerlo. No es asunto mío, había pensado. Las parejas jóvenes discuten. Cuando lo contó, se le quebró la voz. Si hubiera llamado, sollozó. Quizás aún estaría viva. Kumar la tranquilizó, pero por dentro estaba furioso. ¿Cuántas veces ocurría eso? La gente oía algo, veía algo, pero no hacía nada. Por miedo, por indiferencia, por creer que no era asunto suyo. Y mientras tanto moría gente. Los investigadores se dirigieron a la familia y los amigos de Priya. Su madre estaba destrozada, apenas podía hablar. Su hermana, Anjali, intentaba mantener la compostura, pero las lágrimas no dejaban de brotar. Hablaron de Priya, de su trabajo, de su vida, de sus sueños. Y luego mencionaron a Kavita. Kavita II fue citada a declarar.
Estaba nerviosa, asustada, pero también enfadada. Se lo dije. Repetía una y otra vez. Le dije que algo no estaba bien. Habló de la noche en el bar, de Arjun Malhotra, de la rápida e intensa relación. Describió cómo Priya había cambiado, cómo parecía cada vez más preocupada. Kavita tenía mensajes de texto de Priya en los que expresaba sus dudas. «No paga nada», había escrito Priya. «No sé qué hacer». Kumar escuchó con atención. Anotó el nombre de Arjun Malhotra. Los investigadores comenzaron a buscarlo. Encontraron rápidamente su rastro, pero tenía familiares en Bombay. Su hermano, Vikram Malhotra, vivía en Powai. La policía fue a ver a Vikram. Vikram estaba conmocionado. No podía creer que su hermano tuviera algo que ver con eso. Arjun era impulsivo, sí, a veces irascible, pero un asesino, imposible. Sin embargo, confirmó que Arjun había estado en Bombay, que había conocido a Priya y que habían pasado tiempo juntos. Y sí, Arjun había utilizado su coche. El 8 de septiembre lo había devuelto y había volado a Delhi. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa y el coche de Vikram. En el vehículo encontraron restos de ADN, cabello, escamas de piel, sangre. Todo se envió al laboratorio. El análisis duró semanas, pero finalmente se obtuvieron los resultados. El ADN pertenecía a Priya. Y había otros restos de ADN masculino que no pertenecía a Vikram. Kumar comparó el ADN con la base de datos nacional, y allí tuvo suerte. Arjun Malhotra estaba registrado. Tenía antecedentes penales. Años atrás había sido condenado por un delito violento. Una exnovia lo había denunciado. La había golpeado durante horas con cables y puños. La había amenazado con matarla a ella y a su familia si acudía a la policía. A pesar de ello, ella lo hizo. Arjun fue condenado. Pasó varios años en prisión y luego fue puesto en libertad condicional. Kumar leyó el informe y sintió un nudo en el estómago. El patrón era idéntico. Los cables, las horas de tortura, las amenazas. Arjun Malhotra no era un delincuente primerizo, ya lo había hecho antes, y al parecer la pena de prisión no lo había cambiado. Al contrario, esta vez había ido aún más lejos. Esta vez había matado. Comenzó la búsqueda de Arjun Malhotra, pero él ya estaba en Delhi, de vuelta en su entorno habitual. Los investigadores se pusieron en contacto con la policía de Delhi, pero pasaron semanas hasta que se superaron todos los obstáculos burocráticos. La India era un país grande con estructuras administrativas complejas. Las investigaciones interestatales requerían paciencia y perseverancia. Mientras tanto, el tiempo pasaba. 5 meses. 5 meses angustiosamente largos en los que la familia de Priya esperaba justicia. Anjali se convirtió en la portavoz de la familia. Concedió entrevistas, exigió respuestas, presionó a la policía. «¿Por qué tardan tanto?», preguntaba una y otra vez. «Mi hermana está muerta. Su asesino anda libre. ¿Cuándo van a hacer algo?». En febrero de 2024, por fin se produjo el giro. Arjun fue detenido. La detención no se produjo por el asesinato de Priya. Arjun Malhotra había estado involucrado en otro delito en Delhi, un incumplimiento de las condiciones de su libertad condicional en relación con la posesión de drogas. Cuando la policía registró su casa, encontró pruebas suficientes para detenerlo. Pero para el inspector Kumar, esta era la oportunidad que había estado esperando. Tan pronto como Arjun quedó bajo custodia, solicitó su extradición a Bombay. El proceso se prolongó durante semanas. El abogado de Arjun, un tal Aditya Khanna, luchó contra la extradición. Argumentó que no había pruebas suficientes. Su cliente era inocente. Las huellas de ADN se podían explicar, ya que al fin y al cabo, Arjun y Priya habían tenido una relación.
Pero la fiscalía tenía algo más que ADN. Tenían los vídeos de vigilancia, las declaraciones de los vecinos, el patrón del pasado de Arjun. En marzo de 2024, Arjun fue finalmente trasladado a Bombay. Kumar se sentó frente a él en la sala de interrogatorios y observó al hombre que había acabado con la vida de Priya Sharma. Arjun parecía tranquilo, casi aburrido. Llevaba el uniforme naranja de la prisión con una indiferencia que molestaba a Kumar. ¿Dónde estaba el arrepentimiento? ¿Dónde estaba siquiera una pizca de humanidad? Arjun lo negó todo. Afirmó que no había matado a Priya. Sí, habían tenido una relación. Sí, habían discutido. Pero él la había dejado viva cuando voló a Delhi. No sabía lo que había pasado después. Quizás alguien más había entrado en el apartamento. Quizás había habido un robo. No lo sabía. Kumar escuchó y reprimió su enfado. Las mentiras eran tan obvias, tan transparentes, pero se mantuvo profesional. Presentó las pruebas a Arjun, una tras otra, los vídeos, el ADN, las declaraciones, y luego la carta decisiva, la declaración de la exnovia de Arjun, Meera Gupta. Así se llamaba la mujer que había denunciado a Arjun años atrás. Kumar la había localizado y convencido para que volviera a declarar. Al principio, Meera se mostró reacia. Los recuerdos eran dolorosos, traumáticos, pero cuando se enteró del destino de Priya, aceptó. «Si mi declaración puede ayudar a que se haga justicia, lo haré», dijo. Meera contó su historia ante el tribunal. Fue conmovedor. Después de separarse de Arjun, él había ido a buscarla, furioso, fuera de sí. La había golpeado durante casi 3 horas. Había utilizado cables eléctricos, le había arrancado el pelo y la había encerrado en un armario. La había amenazado con matarla a ella, a su madre e incluso a su perro si acudía a la policía. Las similitudes con el caso de Priya eran evidentes. Los cables eléctricos, el pelo arrancado, las horas de tortura, el espacio reducido. Arjun tenía un patrón, un método. No se volvía violento por impulso. Torturaba de forma sistemática, controlada, con una crueldad aterradora. El abogado de Arjun intentó impugnar el testimonio de Meera. Se trataba de un caso diferente, un contexto diferente. No se podía deducir un delito actual a partir de uno pasado. Pero el juez no estaba de acuerdo. El patrón era demasiado específico, demasiado detallado como para ser ignorado. La declaración fue admitida. El juicio se prolongó durante meses. En octubre de 2025, Bombay fue testigo de una vista previa en la que la fiscalía presentó todas sus pruebas. Se mostraron las imágenes del cadáver de Priya, las grabaciones de las cámaras corporales de los policías que la encontraron. Incluso los reporteros judiciales más curtidos apartaron la mirada. Anjali estaba sentada en la sala, con las manos delante de la cara. A su lado estaba su madre, destrozada, envejecida, una sombra de lo que era. El juez, un hombre experimentado llamado juez Verma, escuchó todo. Al final de la audiencia, anunció su veredicto. Había pruebas suficientes para juzgar a Arjun Malhotra por asesinato y tortura. El juicio se celebraría. El abogado de Arjun dio una rueda de prensa. Insistió en que su cliente era inocente. Las pruebas eran escasas. No había testigos directos. Todo eran indicios, suposiciones. La defensa demostraría que Arjun no tenía nada que ver con la muerte de Priya. Pero la opinión pública era clara. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre el caso. La historia de la joven embarazada que tras solo 7 días de relación fue asesinada y escondida en su propio frigorífico conmocionó a toda la India. Las redes sociales estallaron de ira y demandas de justicia. Hashtags como Justice for Priya y Stop Violence Against Women fueron tendencia durante días. También hubo críticas. ¿Por qué los vecinos no habían hecho nada?
¿Por qué habían pasado 5 meses hasta que Arjun fue detenido? ¿Por qué había fallado el sistema? Estas preguntas se plantearon en voz alta y no hubo respuestas satisfactorias. Anjali se convirtió en activista. Habló en eventos, concedió entrevistas, exigió cambios. Mi hermana está muerta porque la gente miró para otro lado, dijo. Porque el sistema fue demasiado lento. Porque la violencia contra las mujeres no se toma lo suficientemente en serio. Eso tiene que cambiar. La familia esperaba el juicio. Arjun permanecía en prisión preventiva sin fianza, clasificado como peligroso. La fiscalía consideraba solicitar la pena de muerte, aunque la India rara vez la aplicaba. Pero este caso, tan brutal, tan a sangre fría, parecía uno de los pocos en los que esta pena parecía justificada. Durante los preparativos para el juicio salieron a la luz más detalles. Priya estaba embarazada en el momento de su muerte, en el 2º mes. El feto había muerto junto con ella. Este hecho aumentó aún más la indignación pública. Se habían extinguido 2 vidas, se habían destruido 2 futuros. La autopsia también había revelado que la muerte de Priya no había sido rápida. Había sufrido mucho y intensamente. No se pudo determinar con certeza si aún estaba viva cuando la metieron en la nevera, pero existía esa posibilidad. La idea era insoportable. Arjun se mantuvo en su versión. Afirmaba ser inocente. Alguien más debía de haberlo hecho. Pero nadie le creyó. La sala del Tribunal de Bombay estaba abarrotada aquella mañana de noviembre de 2025. Los periodistas se apiñaban en las últimas filas. Las cámaras disparaban sus flashes a pesar de la prohibición y el aire estaba cargado de expectación. Anjali estaba sentada en la primera fila con su madre a su lado, ambas envueltas en saris blancos, el color del luto en la tradición india. Sus rostros estaban tensos, marcados por los meses de espera, esperanza y desesperación. Arjun Malhotra fue conducido al interior, esposado y acompañado por guardias armados. Parecía más delgado que cuando fue detenido. La cárcel había pasado factura, pero su mirada seguía siendo la misma, fría, vacía, sin remordimientos. Se sentó junto a su abogado y miró al frente, como si todo aquello no le concerniera. La fiscalía presentó su caso de forma metódica e implacable. Mostraron los vídeos de vigilancia, explicaron las pruebas de ADN y presentaron a los testigos. Mehera Gupta repitió su declaración sobre los malos tratos anteriores. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. La forense, la doctora Patel, explicó las lesiones, los hallazgos médicos que indicaban horas de tortura. Cada detalle pintaba un cuadro de crueldad inimaginable. La defensa intentó sembrar dudas. ¿Dónde estaban los testigos directos? ¿Se podía estar realmente seguro de que Arjun era el autor? Las huellas de ADN se podían explicar por la relación. Los vídeos lo mostraban en el apartamento, pero no cometiendo el asesinato. Sin embargo, sus argumentos parecían débiles frente al peso abrumador de las pruebas. Tras semanas de intensos juicios, el jurado se retiró. El mundo parecía haberse detenido. Anjali tomó la mano de su madre y ambas rezaron en silencio. 4 horas después, el jurado regresó. El presidente se levantó. Culpable, anunció. Culpable del asesinato de Priya Sharma, culpable de tortura, culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Anjali rompió a llorar y se tapó la cara con las manos. Su madre sollozaba en silencio. Arjun no mostró ninguna reacción. Se quedó inmóvil, como si no hubiera oído nada. La sentencia se dictó una semana después. El juez Verma habló con voz seria. Este crimen había sido de una brutalidad sin igual. Demostraba un desprecio total por la vida humana, una ausencia total de compasión.
La pena de muerte estaba justificada, pero condenaba a Arjun a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debía pasar el resto de sus días en prisión y reflexionar sobre lo que había hecho. Arjun fue conducido fuera de la sala. La familia abandonó la sala del tribunal, agotada, pero aliviada. Afuera esperaban los periodistas. Anjali se colocó frente a los micrófonos. «La justicia no es suficiente», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Mi hermana no va a volver. Su bebé no va a volver. Pero tal vez su muerte pueda ayudar a otras mujeres. Tal vez ahora la gente preste atención cuando oiga gritos. Tal vez el sistema reaccione más rápido. La vida de Priya tuvo sentido. Su muerte no debe haber sido en vano». En los meses siguientes, el caso de Priya se convirtió en un símbolo. Las organizaciones contra la violencia doméstica lo utilizaron en sus campañas. Se debatieron leyes y se pusieron en marcha programas de sensibilización. El rostro de Priya apareció en carteles y su historia se contó en las escuelas. Se había convertido en algo más que una víctima. Era un recordatorio. Arjun Malhotra desapareció en las profundidades del sistema penitenciario indio. Su apelación fue desestimada. Nunca volvería a ser un hombre libre. El mundo lo había olvidado, pero Priya sería recordada, no como una víctima, sino como una mujer con sueños, con fuerza, con una vida que le fue arrebatada demasiado pronto. Su legado no fue la muerte, sino la lucha por un futuro mejor en el que ninguna mujer tuviera que sufrir como ella.